Historia de San Buenaventura. Hola, en esta publicación quiero contarles sobre la vida de uno de los santos de nuestra Iglesia Católica, un santo que perteneció a la comunidad de los franciscanos. Exactamente quiero hablarles de San Buenaventura. Fue un santo que se caracterizó por la sencillez, la humildad y la caridad. Mereció el título de doctor seráfico por las virtudes angélicas que realzaban su saber. Fue canonizado en 1482 y declarado doctor de la Iglesia en 1588. Pero vamos a datos más concretos y a conocer su vida con un poco más de detalle. Este santo nació en el año 1218 en la ciudad de Bagnoregio, en la región de la Toscana en el país de Italia, lo que quiere decir que nació hace muchísimos años, cuando en la época estaba en pleno la Edad Media. Para entender un poco la sociedad y la mentalidad en la que vivió este santo, vamos a ver un corto video donde nos recuerdan las características de este tiempo. Ando desconcertada. Miren cómo está el laboratorio hoy, lleno de objetos que parecieran de otra época. Por ejemplo, esta llave, que para mí es de un castillo. Y eso tiene que ver con el tema de hoy, porque hoy vamos a descubrir la etapa de la historia que todos conocemos como Edad Media. Vamos a saber quiénes eran y cómo vivían los hombres de esa etapa. Descubriremos su manera de pensar el mundo y qué idea de sociedad habían construido, cómo vivían, a qué se dedicaban, en qué actividades pasaban su tiempo. Veremos también castillos, conoceremos caballeros y sabremos también quién era el señor feudal. Para situarnos en el tiempo y empezar como se debe, vamos a conocer qué periodo abarca la Edad Media. La Edad Media comprende el periodo transcurrido entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Algunos historiadores establecen su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. 600, 700, 800, 1000 años de historia. Todo eso duró. Y digo yo, ¿fue siempre igual o podemos dividirlo en etapas? Dentro de la Edad Media se pueden distinguir dos etapas conocidas, como la Alta y la Baja Edad Media. En Europa no había tantas ciudades como hoy. Imagínate la Edad Media en un paisaje rural, con algunos centros urbanos dispersos, muchos campos y unas pocas ciudades. Como en los primeros siglos fue el auge del trabajo en el campo, se lo llama Alta Edad Media. Cuando todo comienza a urbanizarse y se establece la gente en la ciudad, da inicio a la Baja Edad Media. Ah, ya sé. En la Alta Edad Media se establecieron los primeros señoríos, ¿no es así? La verdad que sí. Los señoríos eran territorios en manos de la Iglesia que se ocupaban de hacer cumplir el mandato de Dios y donde se vivía bajo ciertas normas. Enseguida vamos a hablar de eso en detalle. Ahora sigamos ubicándonos en el tiempo. Entre los años 1000 y 1500, la sociedad europea se organizó en base a un sistema social, político y económico conocido como sistema feudal o feudalismo. El feudalismo tuvo características diferentes en las distintas regiones de Europa. El feudalismo en Europa, que fue imponiéndose a partir del siglo IX, estaba basado en la propiedad de la tierra como medio principal de producción, administrado por el poder de los nobles, que integraban un grupo social privilegiado, y por la Iglesia. Voy a explicarles el sistema social de la época. Se pensaba la sociedad casi como una pirámide. Arriba de todo, en la punta, Dios. Un poquito más abajo, la Iglesia. Luego unos cuantos nobles. Y acá, bien abajo de todos estos, muchísimos campesinos trabajando de sol a sol. La Iglesia era el mundo intelectual de entonces. Por eso puse los libros. Los campesinos eran el universo de la producción y el trabajo, por eso las herramientas. Los ámbitos de la vida social eran los espacios rurales. La mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades llamadas aldeas. En estos espacios rurales, las actividades eran básicamente las mismas que hoy, aunque con medios y técnicas más primitivas, claro. La gente se dedicaba a la agricultura y a la cría de animales.
La población europea era campesina, por lo que la Iglesia debió trasladarse al campo para evangelizarlos. El poder de la Iglesia estaba representado por los eclesiásticos, y así surgieron sus señoríos. Estos señoríos eclesiásticos eran territorios de la Iglesia, donde trabajaban campesinos y siervos. Entonces, los señoríos eclesiásticos eran tierras que pertenecían a la Iglesia y estaban al mando de uno de sus representantes, como el que me acompaña aquí atrás. Pero también había señoríos laicos, es decir, que no eran de la Iglesia. ¿Y quién era la autoridad de estos señoríos? Los señoríos laicos estaban en manos de señores feudales, y allí la vida se organizaba alrededor de estos señores y de los campesinos. Algunos se especializaban en la fabricación de herramientas y útiles para las tareas agrícolas y la vida cotidiana. Y según el orden feudal establecido, los campesinos trabajaban también para asegurar la subsistencia de los señores y de la jerarquía de la Iglesia. En este período, la economía era autosuficiente y se basaba en esta pequeña producción campesina. Los artistas retrataron estos siglos con paisajes bucólicos, de vida campestre. Siempre predomina la figura del campesino o la aldeana llevando a sus animales. ¿Cómo era la vida cotidiana de estas aldeas de la Alta Edad Media? Las aldeas en este periodo eran poblados, extendidos en campos abiertos. En estos campos se entremezclaban las parcelas de subsistencia, en las que cada familia practicaba la agricultura y criaba animales. En estos poblados también vivían artesanos, que fabricaban herramientas y útiles con madera, metales, cuero y barro. Alejado de las tierras de cultivo estaban los bosques y baldíos. A esos lugares la comunidad podía ir libremente y aprovechar algunos recursos. Pero la mayoría de los señores feudales eran laicos, cristianos que no formaban parte de la jerarquía de la Iglesia, y se dedicaban a la guerra para conseguir más tierras y así obtener más tributos. Vivían en un castillo, y cuando no estaban luchando, se dedicaban a cazar o a participar en torneos de combates entre caballeros. Además, el señor feudal tenía el poder de la justicia en el señorío. Después de ubicarnos en el contexto social del tiempo de San Buenaventura, conozcamos su vida. Lo primero que debemos conocer es que su nombre real fue Juan di Fidanza. De sus padres nada se sabe, solamente sus nombres, Giovanni di Fidanza y María Ritella. De acuerdo a la historia, se cuenta que San Buenaventura afirmó alguna vez que cambió su nombre de pila, Juan, por el de Buenaventura, porque cuando era niño se salvó de la muerte, por medio de la intercesión de San Francisco de Asís, el cual exclamó que este niño sería una buena aventura. De ahí cuando ingresó a la comunidad de franciscanos se puso este nombre. De su juventud no se conoce nada, tan solo que en el año 1243, cuando tenía 25 años, ingresó a la orden de frailes menores, o como les conté antes, a la comunidad de franciscanos, como se conoce por ser la comunidad fundada por San Francisco de Asís. Luego de su ingreso, en el año 1248 fue enviado a estudiar filosofía y teología en la ciudad de París, donde obtuvo el grado de maestro y le dio el privilegio de ser maestro de teología y sagrada escritura en la misma universidad, además de enseñar estas mismas asignaturas a sus compañeros de la orden franciscana. Durante este tiempo se destaca en unir con su genio amigable un juicio muy equilibrado, que le permitía ir al fondo de las cuestiones, dejar de lado todo lo superfluo, para discernir todo lo esencial y poner en descubierto las verdades de las falsedades. Además de tener un motivo espiritual de ofrecer todos los estudios a la gloria de Dios y a su propia santificación y así no llenarse de orgullo. Por el año de 1256 se retira de trabajar de la universidad. La razón es porque se vive un tiempo de enfrentamientos, persecuciones y oposiciones a las órdenes religiosas, por parte de los profesores seglares de la universidad. En realidad parece que fueron celos de los éxitos académicos que obtenían los miembros de las comunidades de los dominicos y franciscanos, y por ello pretendían excluirlos de la enseñanza pública. La persecución llegó a publicar libros con títulos como Los peligros de los últimos tiempos, donde exponen comentarios sobre las órdenes religiosas de una manera desastrosa. Para ello San Buenaventura junto con Santo Tomás de Aquino se dieron a la defensa, escribiendo algunos documentos y llevándolos al Vaticano, donde finalmente le dieron la razón y terminaron nombrando a los doctores por la defensa de la fe. Mientras tanto, al interior de la orden de frailes menores,
debían elegir una persona que dirigiera a toda la comunidad. Para este cargo fue elegido nuestro santo. Es entonces cuando en el año 1257 fue nombrado ministro general de los frailes menores. Para que me entiendan un poco, lo podemos comparar con el gerente general de una empresa. En este cargo San Buenaventura tuvo una particular dificultad, debido al hecho de que la orden estaba dividida en dos grupos de frailes, uno con el nombre de los espirituales y la otra los relajados. La controversia consistía en que los primeros insistían que se debía conservar literalmente la regla original, mientras que los segundos deseaban introducir innovaciones. Antes de continuar aclararé un poco, las reglas son como las normas que tiene cada comunidad religiosa. Ahora sí continúo. Para solucionar esta situación San Buenaventura, después de analizar las dos posiciones, presentó una serie de declaraciones de las reglas, que fueron adoptadas y estos ejercieron gran influencia sobre la vida de la orden, pero no lograron aplacar a los rigoristas. Esto lo hizo en una reunión de todos los frailes llamado Capítulo General. Durante todo el tiempo que San Buenaventura fue el ministro general se encargó de visitar todas las casas de la comunidad. En 5 capítulos estableció nuevas normas para la vida conventual y espiritual de los miembros, asumió la dirección de la comunidad de las clarisas y escribió algunas orientaciones para la vida de la iglesia. Esto lo llevó a ser consejero para la elección del papa de su tiempo, Gregorio X. Por eso se considera que fue un cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Además, durante este tiempo, junto con otros frailes escribieron una nueva biografía de San Francisco, la cual sería la oficial y evitaría que existieran divisiones sobre la vida del santo fundador. Como algunos datos curiosos de este santo, tenemos que en el año 1265 fue nombrado por el Papa como arzobispo de York, pero por su humildad pidió al Santo Padre que no lo nombrara, el cual, ante su insistencia aceptó. Pero esto mismo no lo logró en el año 1273, donde fue nombrado como cardenal, obispo de Albano. Se dice que los enviados del Papa encargados de llevar el sombrero de cardenal, lo encontraron lavando platos en el exterior de un convento cerca de Florencia, y el santo les pidió que lo colgaran en un árbol próximo, hasta que sus manos estuvieran libres para tomarlo. Siendo cardenal, continuó al mismo tiempo gobernando la orden de frailes menores. Esto lo hizo hasta mayo de 1274, cuando se realizó el capítulo general en la ciudad de León y fue nombrado a Jerónimo de Ascoli. Además debía preparar los debates y discusiones del concilio. Aclaro antes, que un concilio es una reunión de todos los obispos del mundo, para tomar decisiones sobre la vida de la iglesia y por supuesto de los fieles. El concilio se realizó en mayo. Durante el desarrollo del mismo nuestro santo, fue el encargado de realizar los debates y conversaciones con los griegos, donde buscó evitar una posible separación de la iglesia de Grecia, lográndolo con mucho esfuerzo. El día 15 de julio, estando en las reuniones del concilio, muere San Buenaventura, sin llegarse a conocer las razones de su muerte. Al siguiente día fue enterrado en Lyon, ceremonia a cual asistieron el Papa Gregorio X, obispos, cardenales y el rey de Aragón. Después de su muerte San Buenaventura disfrutó de especial veneración, incluso esto se dio durante su vida, por su intachable carácter y por los milagros atribuidos en vida. Una versión cuenta que en 1434, cuando sus restos fueron trasladados a una nueva iglesia de León, se encontró que su cabeza estaba en perfecto estado de conservación. Este milagro llevó al pueblo de León a elegirlo como su patrono especial, además que también dio un gran impulso al proceso de su canonización. Por otro lado, se dice que dentro de los nombramientos de canonización, o en otras palabras, el nombramiento para ser santo, no hay una más deseada que la de San Buenaventura. El nombramiento al comienzo se retrasó bastante, gracias a que no se conocieron las razones de su muerte. Finalmente el 14 de abril de 1482, San Buenaventura fue nombrado santo y el 14 de marzo de 1588 fue inscrito entre los principales doctores de la Iglesia. Otros aspectos que se conocen de este gran santo son, su oración, fue la clave de su vida espiritual. No solo se contentó con transformar el estudio en una prolongación de la oración, sino que consagraba gran parte de su tiempo a la oración propiamente dicha. Durante su vida no veía en sí, más que faltas e imperfecciones, y por humildad, se abstenía algunas veces de recibir la comunión,
pero un milagro de Dios le permitió superar tales dudas. Otra historia cuenta que el santo se preparó a recibir el sacerdocio con severos ayunos y largas horas de oración, pues su gran humildad le hacía acercarse con temor y temblor a esa altísima dignidad. Sus obras. Aparte de sus escritos filosóficos y teológicos, dejó un cierto número de obras referentes a la vida religiosa, pero especialmente a la orden franciscana, en libros como La explicación de la regla de los frailes menores, Las Constituciones de Narbona, escritos sobre algunas cuestiones relativas a la regla, un tratado sobre la dirección de novicios, las razones por la cual los frailes menores predican y oyen confesiones. Cartas, tanto oficiales por ser el general de la orden como cartas personales, por último la hermosa obra, Legenda o Vida de San Francisco completa, en la que se esfuerza en promover el bienestar espiritual de sus hermanos. Así terminamos la historia de San Buenaventura, que se hizo santo no solo por su sabiduría, sino por su amabilidad y humildad.